Un saludo amigos y amigas del corredor de Kessel. Qué gusto traerles otro video de esta serie de retratos de guerra. Seguimos con las guerras clon, y en esta ocasión hablaré de uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Hablo del despiadado General Grievous. Cabe mencionar que será algo más extenso que los anteriores, pero no por eso menos interesante o informativo. Así que comencemos. Antes de las guerras clon, antes de que el asesino de Jedi y comandante supremo de los ejércitos droides existiera, hubo un Kalish bárbaro y fiero guerrero, el mejor de su clase. El guerrero Kalish conocido como Kima Enjay Shilal, quien desde su temprana edad vivió la guerra en su planeta natal, Kali. Shilal aprendió a ser un guerrero desde pequeño. Su especie se encontraba en guerra desde hacía generaciones. A este conflicto le llamarían la Guerra Hawk, ya que Hawk era el planeta de donde provenían sus adversarios, una especie invasora de características insectoides llamados Yamri. Esta especie buscaba los recursos naturales de Kali para comerciar con ellos. Habían tomado ya otros planetas. Sin embargo, los Kalish no dejarían que su planeta cayera en manos invasoras. Los Yamri resultaban ser superiores tecnológicamente y bastante agresivos en combate, lo cual les hacía tener ventaja contra los nativos Kalish. Kima Enjay Shilal demostró su valor como guerrero cuando a la edad de 8 años ya era un francotirador experto, habiendo eliminado unos 40 Yamri. A sus 22 años, Shilal ya era un espadachín experto y se le adjudicaban tantas muertes que algunos compañeros de armas incluso lo consideraban un semidios. Shilal también portaba la máscara de su difunto padre, quien murió en batalla, y él le honraba llevando su máscara tallada del cráneo de un mumu. Shilal formó una relación con su compañera de armas y maestra de la esgrima, llamada Ronderu Lig Kumar. Shilal y ella lucharon en incontables campañas, donde se ganaron la fama de ser considerados incluso semidioses, ya que habían hecho una incontable cantidad de muertos. Muchos decían que Ronderu era la hermana perdida de Shilal, otros que era su amante. Lo cierto es que ambos desarrollaron una relación más allá de la camaradería de dos soldados. Lamentablemente, fue durante una campaña en las playas de Kali donde Shilal y Ronderu se separaron por primera vez. Ronderu cayó en una trampa de los Yamri, murió de una manera brutal. Shilal, en un ataque de ira, asesinó a quienes la mataron, pero nunca pudo recuperar su cuerpo, el cual se había perdido en las aguas del mar Yenuwa. Devastado, le rogó a los dioses que le dejaran ver, aunque sea una vez más, a su amada, pero al no recibir respuesta, todo cambiaría para el curso de la Guerra Hawk y la vida de Shilal. Fue a partir de este punto que Shilal se volvería uno de los guerreros más despiadados que la galaxia conocería. Shilal cambiaría su nombre por Grievous y entrenaría una élite de guerreros para usarlos en su brutal campaña contra los invasores. La guerra, que durante generaciones había estado a favor de los Yamri, pronto cambió de curso. Con Grievous al mando, los invasores solo se batían en retirada, derrota tras derrota. Grievous ciertamente no perdonaba a nadie, ni soldados ni inocentes, dispuesto a cobrarse la vida de todos los Yamri que pudiera. Los Yamri, derrotados, huyeron de Kali a sus otras colonias conquistadas. La guerra en Kali había terminado, pero Grievous, decidido a extinguir a los Yamri de la galaxia, dirigió sus tropas a las colonias de aquellos que anteriormente habían invadido su planeta y asesinado a su amada. Poco a poco las colonias Yamri fueron cayendo. No había ningún sobreviviente. Grievous asesinaba a todos, niños, mujeres y ancianos. Nadie se escapaba de su ira. Amenazados por la extinción, los Yamri contactaron a la Federación de Comercio, y la Federación pidió ayuda en el Senado Galáctico para que detuvieran a los Kalish. Fue así que el Senado envió a los cuerpos judiciales y un grupo de Jedi liderados por los maestros Tichuca, Dion y Yamar. Los Jedi se pusieron en favor de los Yamri, y el Senado impuso severas sanciones a Kali. Los Kalish fueron obligados a retirarse de los mundos conquistados. Se les confiscó parte de sus recursos como remuneración a los Yamri, y se les impuso un bloqueo económico que sumió a la sociedad de Kali en una crisis sin precedentes. Grievous tuvo que presenciar cómo su pueblo moría de hambre, incluyendo a su familia. Es en este punto que un profundo odio nació en Grievous, un odio hacia la República, pero sobre todo a los Jedi, quienes habían abogado a favor de sus enemigos y habían sumido a su pueblo en la ruina. A partir de este punto, Grievous tomaría decisiones que le afectarían el resto de sus años y que también le ganarían un nombre en la historia de la galaxia. En medio de la ruina de su pueblo, San Hill, del clan bancario, le ofreció a Grievous una oferta que no podía negar. La oferta era que él trabajaría para el clan bancario, y a cambio San Hill sacaría a su gente de la crisis. Pero Grievous, sin tener mejor opción para salvar a su pueblo, tuvo que unirse al clan bancario.
Es en este punto que Sangil lo presentó con el conde Dooku de Sereno. Dooku logró ver el potencial del Kalish casi inmediatamente, así como el odio que cargaba. Grievous pidió a Sangil la creación de soldados de élite para sus misiones. El clan bancario le diseñó a los droides IG-100 Magnaguardias. Grievous se dio cuenta que la República no había castigado a los Yamri por las atrocidades cometidas contra Cali, y en cambio, les habían ayudado a recuperarse. Él decidió salir del clan bancario para retomar las armas y terminar de una vez por todas con los Yamri. Es en este punto que los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre qué pasó con Grievous. Algunos dicen que Grievous decidió someterse a las mejoras para poder rivalizar con sus enemigos, pero otros dicen algo distinto, y esa es la versión que hoy vamos a tomar como oficial. Grievous regresó a Cali para retomar la guerra, pero Sangil no lo tomó muy bien, y junto con Dooku y Pugel el Menor, armaron un plan para convertir a Grievous en un aliado permanente. Instalaron una bomba en su nave, la cual estalló cuando Grievous llegaba a Cali. Los Magnaguardias le esperaban en tierra y rápidamente le sacaron del mar en donde había caído. Así que Dooku con una descarga de rayos de la fuerza lo reanimó para evitar que muriera. Grievous, estando inconsciente, soñaría que se reunía con los dioses, pero al despertar se encontraría en un tanque de Bacta, y se le ofreció la oportunidad de vivir y vengarse. Se le prometió que obtendría su venganza contra los Jedi, y lideraría el ejército de droides más poderoso que alguna vez la galaxia conoció. Una vez dicho esto, Grievous aceptaría sin más. Grievous sería intervenido quirúrgicamente. Su mente y órganos serían trasladados a una coraza droide que asemejaba a los antiguos droides de guerra Krat. En el proceso, su mente fue intervenida, suprimiendo sus recuerdos e incrementando su agresividad. Su nuevo cuerpo estaba hecho de duranio, resistente a disparos incluso de cazas estelares. Sus extremidades eran completamente flexibles, en sus pies imanes adherentes, y sus brazos cada uno se podía separar en 2 partes, teniendo 6 dedos en cada mano. Así podía tener 4 brazos, que podía controlar independientemente, según quisiera. Sin embargo, Grievous se vio en la necesidad de añadir detalles a su armadura. Se talló una máscara, similar a la que era de su padre y la portó en sus años de la guerra Hawk, y se confeccionó una capa como la que usaba antes cuando lideraba a los Kalish. El conde Dooku le entrenaría en las formas del combate Jedi, obsequiándole el sable del difunto Saifo Dyas. Esto ocurriría meses antes de que estallaran las guerras clon. La galaxia pronto conocería al general Grievous, pero mientras tanto, Dooku lo ocultaría de los ojos de los Jedi y de la República. Al iniciar las guerras clon, Grievous se encontraba en las catacumbas geonosianas. Allí se encargó de ganarle tiempo a los líderes separatistas para que huyeran, asesinando al menos a una compañía de clones, varios escuadrones de comandos y algunos Jedi que intentaban entrar. Nadie que haya visto a Grievous ese día vivió para contarlo. Tras la muerte de la suprema comandante, la General Tan, el puesto quedó libre. Es por eso que Dooku envió a Grievous a la estación Trencant, donde se enfrentó con Asajj Ventress y Durge. Grievous resultó vencedor y se convirtió en el supremo comandante de los ejércitos droide. El general salió a la luz durante la batalla de Hypori, donde le demostró a la galaxia que nada sería igual a partir de ese momento. Incluso Lolonet lo apodó el asesino de caballeros. Durante los siguientes 3 años, el general llevó la victoria a la Confederación en campañas como la de Shegova, Nadiem, Trogoria, Duro, Bandos, Belderon, Kashyyyk, entre muchas otras. La última gran hazaña de Grievous fue el ataque sobre Coruscant, donde él personalmente secuestró al canciller Palpatine. Durante estos años, Grievous asesinó al menos a más de 200 Jedi, incluyendo aquellos que habían abogado en su contra y habían sumido a su planeta en crisis. De igual manera, en cierto momento de la guerra, Grievous llevó sus fuerzas a Hawk y sus colonias, cometiendo un genocidio donde exterminó a la población de los Yamri y redujo sus mundos a cenizas, concretando finalmente su venganza. Grievous se encontraba obsesionado con alcanzar la perfección de sus guerreros. Primero intentó convertir a un grupo de Padawan en cyborgs, para volverlos sus guerreros de élite. Sin embargo, su plan se frustró, ya que los Padawan lograron ser rescatados. Su segundo intento fue cuando junto a la Tecnounión tomaron el mundo de Nilvan, donde secuestró a los machos y la Tecnounión experimentó en ellos para convertirlos en los guerreros definitivos. Finalmente, esto no se concretaría, ya que Nilvan sería liberado por Anakin Skywalker cerca del final de la guerra. El ocaso del general llegó en los últimos días de la guerra. Durante el ataque a Coruscant, fue herido por el maestro Windu, lo cual lo dejó débil. Finalmente, gracias a la inteligencia de la República, el general Obi-Wan Kenobi le arrastraría hasta Utapau, donde finalmente acabaría con la vida del general Cyborg. La muerte de Grievous traería el final de la guerra y la caída de la República, habiendo dejado una marca en la historia militar como uno de los más despiadados guerreros. La tecnología que se usó en Grievous sería usada en la conversión del Sith Darth Vader,
y Vader posteriormente la usaría en su aprendiz oscura, Lumiya, para hacerla a su semejanza. Décadas tras haber muerto el general, se reportó la aparición de un droide llamado Necrosis, quien portaba la armadura de Grievous en Kashyyyk. Igualmente, la Armada Imperial creía a los Terror Troopers, cyborgs que portaban un casco semejante a la máscara, de quien una vez lideró el ejército droide más grande que la galaxia conoció, el mítico General Grievous. Y así llegamos al final, amigos. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre el General Grievous, ya que como les había dicho, él es uno de mis personajes favoritos en toda la saga. Si estarían interesados en que se profundice en algún tema mencionado hoy, solo coméntenlo. Si fue de su agrado y gustan ver más contenido sobre Star Wars e historias, solo suscríbanse. Y también, no se olviden de ir a escuchar nuestro podcast en Spotify, del cual encontrarán el link en la descripción. Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.